Camino a mi sanidad en Dios. Paso número 1. Mire debajo de la superficie. Deseo que veamos la siguiente imagen, por favor. Dicen que los icebergs solo muestran el 10% de lo que realmente son. El 90% está debajo de la superficie. La mayoría de las personas naufragan o viven de forma inconstante debido a fuerzas y motivaciones que están debajo de la superficie de sus vidas, que nunca siquiera han considerado, nunca han sido sinceros con Dios, consigo mismas y con otra persona para recibir la ayuda que necesitan. Este día vamos a hablar de ese 90%. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para poder mirar debajo de la superficie de mi vida, debo dar dos pasos muy necesarios. El número 1, con la ayuda de Dios, debo desarrollar conciencia de lo que hago y siento. Una de las claves de nuestra sanidad es que aprendamos a llamar a cada cosa de lo que hacemos por su nombre. Si soy mentiroso, soy mentiroso. ¿Se da cuenta usted de lo que hace? ¿Se da cuenta usted de lo que siente? Le repito la pregunta. ¿Se da cuenta usted de lo que hace? ¿Se da cuenta usted de lo que siente? Enfrentarse con esta verdad es como cuando nosotros teníamos una rata muy grande en la casa, fea y grande. Estaba haciendo destrozos en la casa y no podíamos pretender que la rata no estaba allí. Tuvimos que buscarla, tuvimos que deshacernos de ella y así para vivir más tranquilos en la casa. Permítame ser más específico y hacerle las siguientes preguntas. ¿Se da cuenta usted de que sus hijos le tienen miedo? ¿Se da cuenta usted de la forma en que usted trata a su esposa? ¿Se da cuenta usted que está abusando verbalmente de sus hijos? ¿Se da cuenta usted que está abusando sexualmente de una hijastra, de su nieta? ¿Se da cuenta usted que está mintiendo a sus padres? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que está siendo infiel a su esposo, a su esposa? ¿Se da cuenta usted de lo indiferente que es ante el sacrificio de sus padres? ¿Usted se da cuenta? ¿Se da cuenta, señora, que si usted sigue tratando mal a su esposo de esa manera, usted lo está poniendo en tentación y que puede llegar a destruir su hogar? Muchas personas caminan por ahí con la conciencia dormida. Y eso solo por dar algunos ejemplos, sin darse cuenta de todo el daño que hacen a otras personas. Por eso este día le pedimos a Dios un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que nos demos cuenta, que nos percatemos, que la luz de Dios nos alumbre y que reaccionemos, nos demos cuenta de todo el mal que hay debajo de la superficie y que lo comencemos a llamar por su nombre. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Ahora que usted ha dado el paso 1, aquí se dice fácil, pero sabemos que esto toma tiempo. Ahora que usted se da cuenta, se ha dado cuenta y está consciente de lo malo de su vida, de todo lo que hay debajo de la superficie, debemos seguir viendo más profundo. Y vamos al paso número 2. Con la ayuda de Dios debo determinar el por qué y de dónde provienen esos hábitos, esas reacciones, esas adicciones y esos problemas. La Biblia nos enseña que todo lo malo que sale de nuestra boca, los malos pensamientos y todas nuestras acciones provienen de nuestro corazón, provienen de nuestro interior. Aquí, ahora no solo debemos darnos cuenta de nuestras faltas, reconocerlas, sino que debemos encontrar las causas y debemos hacernos las preguntas como por ejemplo las siguientes. ¿Por qué miento? ¿Dónde aprendí a mentir? ¿Desde cuándo miento? ¿Por qué evito confrontar el mal en otra persona? ¿Por qué nunca estoy satisfecho con nada o con nadie? ¿Por qué soy cruel con las personas? ¿Por qué me aprovecho de las personas? ¿Por qué me cuesta tanto reconocer mis errores? ¿Por qué no puedo salir de la situación económica? ¿Por qué siempre estoy metido en problemas económicos? ¿Por qué soy adicto al alcohol, soy adicto a la droga, soy adicto a comprar al dinero? ¿Por qué soy tan promiscuo sexualmente? ¿Por qué me burlo de las personas? Etcétera. Eh, Debo de averiguar por qué. Permítame darle un ejemplo de una historia que conocí. Sandra Baker era una hija de una predicadora misionera en México, ambas de Estados Unidos. Como Sandra era muy joven,
y de aspecto muy agradable, le propusieron ser candidata de las fiestas patronales de aquel pueblo en México, donde ellas vivían y hacían su labor misionera evangelística. Ella sabía que su mamá no le daría permiso, así que aceptó participar en todo el proceso a escondidas de su mamá. Ella estaba participando con gran ilusión y era feliz, sobre todo cuando tenía que estar en los caballos, en las carretas, en los caballos. Ella sentía especial amor por los caballos. Su mamá se dio cuenta e inmediatamente se lo prohibió. Ella se mantuvo firme y decidió revelarse a su mamá por primera vez en su vida. Eso la sorprendió a la mamá y la sorprendió a ella, como hija. Se salió con la suya, pero eso dañó la relación con su mamá y el ministerio que ella ejercía en México. Luego de meditar bien todo, le pidió disculpas a la mamá, pero a solas un día se le preguntó por qué ella llegó hasta esas alturas en su aventura. Sinceramente le preguntó a Dios por qué lo hizo. Ella en su testimonio cuenta que Dios le habló a su corazón y le recordó un día que su papá le había prometido un caballo pony para Navidad, cuando ella era una niña. Su papá no solo no le cumplió la promesa, sino que las abandonó a ella y a su mamá. Ese era el origen de su rebeldía ante su mamá. Ella muy en su interior seguía deseando su caballito y ese era el motivo que la llevó a ser candidata de las fiestas patronales de aquel pueblo y a mantenerse firme y rebelde. ¿Cuántos hábitos dañinos, adicciones, rebeldías, amarguras tienen su origen en nuestra niñez? Por eso hay que mirar debajo de la superficie y podernos dar cuenta por qué suceden las cosas. Hay dos cosas que lo pueden detener de no dar estos pasos. La vergüenza. La vergüenza que nos conozcan como somos y que nos caigamos del pedestal en el que las personas nos tienen. También el dolor, recordar y buscar las causas de por qué somos como somos, llega a hacernos recordar el dolor que tuvimos. Pero es mejor enfrentar todo eso y no que toda la vida sigamos viviendo como hipócritas, enfermos emocionales y que nunca lleguemos a vivir la vida en abundancia que Jesús desea que tengamos. Juan 8:32 dice, el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si usted quiere ser sano, tiene que ver debajo de la superficie y empezar a llamar a cada cosa por su nombre. Y cuando comience a enfrentar la verdad de su vida, estará dando el primer paso para entrar al camino de su sanidad emocional y espiritual. Si usted me hace el favor, me gustaría orar por usted en este día. Amado Dios, gracias por las personas que están viendo este video. Ayúdanos a ser valientes y a mirar debajo de la superficie, mi Señor. Ayúdanos a encontrar la verdad para que la verdad nos haga libres. Quizás nos dará vergüenza, quizás nos dará dolor, pero tú nos puedes ayudar, Señor. Y ayúdanos a encaminarnos, quizás por primera vez, en un camino que nos lleve a la sanidad emocional y espiritual para el bien nuestro, para el bien de nuestros familiares y de todas aquellas personas que me aman, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y me da mucho gusto estar con ustedes. Y recuerde, la próxima semana vamos con el paso número 2. Dios le bendiga.